Esta sería la tercera. Y precisamente lo que he buscado es que cada día podamos ser más edificados en el conocimiento de Dios. Quiero iniciar con esta serie que va relacionada a lo que es la naturaleza y los atributos de Dios. Porque yo creo que entre más conozcamos a Dios, por supuesto que nuestra vida va a cambiar. Así que vamos a iniciar hoy con el tema la incomprensibilidad de Dios. Realmente cómo es Dios, cómo se da a conocer a nuestra vida y por qué tanta gente de momento recibe con gozo, después vemos que se hace a un lado. Y creo que el problema número uno que detiene a las personas para que se acerquen a Dios es que no entienden las Escrituras. Y la mayoría de la gente piensa que es llegar a abrir la Biblia y entender a Dios. Y no es así. Es un proceso en el cual nos sometemos a través de estudios, a través de lectura. Es así como nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Ahora, por favor, la Biblia en el libro de Job, capítulo número 28. Vamos a leer el versículo número 20 en adelante. Job, capítulo 28, versículos número 20. ¿Está listo? Dice así la palabra del Señor. Job 28, versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Con este versículo 28, en el que nos da precisamente el punto clave para que en nuestra vida pueda haber un cambio, una transformación, dice que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. De acuerdo a tu conocimiento en Dios, será por supuesto tu forma de vivir. Como decíamos al inicio, que el no entender a Dios es la causa por la cual muchas personas no han llegado a un cambio total. Y esto de no entender al principio las verdades de Dios no solamente es algo que le acontezca a esta generación, sino que nosotros lo vemos reflejado, que inclusive desde el principio, cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablarles acerca de que Él era el pan de vida que descendió del cielo, sus discípulos dicen que no pudieron llegar a entender lo que les estaba diciendo, de tal manera que dijeron ellos: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Porque les costaba tanto trabajo escuchar el lenguaje del Señor. En otra porción de las Escrituras dice que si el Señor hablando cosas terrenas no las entendemos, pues ¿qué pasaría si nos hablara las cosas celestiales? Y bueno, pues de igual manera nosotros encontramos un relato en el Nuevo Testamento de uno de los apóstoles llamado Felipe,
que dice que le dijo el Espíritu del Señor: Felipe, acércate a esa carreta y por favor predícale al hombre que está ahí. Y dice que en esa carreta iba un etíope. Cuando Felipe se acerca, le hizo una pregunta y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice que el etíope le contestó: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? Aquí pues nos damos cuenta que no es tan fácil ni sencillo podernos acercar de simple vista a las Escrituras y poderla entender en una totalidad. Se dice que durante un seminario allá en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó al teólogo suizo Karl Barth, le dijo: doctor Barth, ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio de teología? Porque es verdad que cuando nos sentamos con un gran maestro queremos escuchar cosas profundas, que nos hable, por ejemplo, de qué fue lo que sucedió cuando Josué detuvo el sol, ¿no? O queremos que nos hable de las profundidades del Apocalipsis. Por supuesto que estos jóvenes estudiantes querían saber algo profundo. Sin embargo, nos damos cuenta que Barth se quedó pensando por algunos momentos, y la respuesta que dio fue una respuesta precisamente de un coro que se cantaba: Cristo me ama, bien lo sé, la Biblia dice así. Los estudiantes dicen que comenzaron a reírse por esta respuesta tan simplista, pero pronto su risa se transformó en nerviosismo cuando se dieron cuenta que Barth había dicho algo en serio. Y bueno, pues Barth dio una respuesta sencilla a una pregunta muy, muy profunda. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la Biblia, si usted comienza a estudiar el Génesis versículo por versículo, Éxodo, el libro que usted quiera estudiar de la Biblia, siempre lo van a llevar a esa gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad maravillosa que a lo mejor para usted parece un término sencillo, pero es muy profunda? Cristo me ama, bien lo sé. Parece sencilla, pero es un todo, porque cuanto más tú te metes al estudio de la Biblia, cada vez te vas dando cuenta que debes de estar más agradecido con Cristo Jesús, porque verdaderamente Él nos ama. En relación precisamente a esto, quisiera analizar en primer lugar que hasta las verdades más sencillas contienen un profundo significado en la Escritura. De hecho, tenemos que analizar dos nociones del cristianismo que son verdaderamente fundamentales e importantes. Número uno, en la más sencilla de las verdades cristianas reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante toda su vida. ¿Qué verdades tan maravillosas encierra la Escritura? Verdades, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa profundidad que encierra, que muchos de los grandes estudiosos han llegado a decir que este versículo es el resumen de toda la Biblia. Claro que sí, porque en ella encierra todas las verdades de Dios. Pero si con solamente darle un vistazo al Evangelio, por ejemplo, de Juan, que hemos estado estudiando en unas porciones, pero en especial a mí me impacta Juan 1:1, que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sencillamente esto requiere de una gran profundidad y muchos versículos más, como el que expresó precisamente Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa parte, si nosotros no tratamos de estudiarla a la luz de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos al Cordero de Dios inmolado en la eternidad, vemos al Cordero de Dios inmolado en el Apocalipsis. Es una profundidad. Pero si ahondáramos un poquito más para encontrar unas verdades más, Juan 5, versículo 24, que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Porque el mismo Señor dijo que nadie tiene vida en sí mismo, solamente Él. ¡Qué profundidad tan maravillosa! Versículos claves. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta entonces cómo aparentemente parecen cosas sencillas, pero tienen una profundidad
que solamente una mente brillosa puede alcanzar a investigar un poquito más allá. Quiero decirle que usted está en el mejor camino, el camino de la verdad a Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que analizar dentro de lo que son precisamente estas nociones del cristianismo o puntos fundamentales, que aún dentro de la profundidad teológica más académica, nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño para poder comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios. Entre más te metes a la teología, más te metes a estudiar a Dios, te sientes más pequeño. Te das cuenta de cuán grande es Él, cuán pequeños somos nosotros. Porque es verdad, esto es lo que sucede inclusive cuando tú estudias a cada uno de los hombres de Dios. Hombres, por ejemplo, que tuvieron encuentros con Dios, pero tú nunca ves la exaltación, sino ves que cada vez más se humillaron hasta el polvo. A mí me sorprende personalmente la vida de Moisés. La vida de Moisés fue una preparación continua. La vida de Moisés estuvo presente con muchos encuentros personales con Dios desde que lo llamó. Primero lo encuentra en la zarza, después le indica: ve, saca a mi pueblo, le da a conocer su nombre, y sucesivamente Moisés continuamente, creo que es uno de los hombres que más se acercó al carácter de Dios, a tal grado que en una ocasión, Moisés después precisamente de recibir las segundas tablas de la ley, dice que le pidió un favor muy grande a Dios. Le dijo: oye Señor, ¿por qué no me muestras tu gloria? Fíjense qué favorcito que le está pidiendo Moisés a Dios. Muéstrame tu gloria. ¿Qué le estaba diciendo Moisés? Déjate conocer más a mí. Sin embargo, Dios lo único que le contesta es: te voy a mostrar todo mi bien. Lo único que vas a poder ver, Moisés, son mis espaldas. No verás mi rostro porque no estás capacitado. No tienes la capacidad para poderme ver. Y vemos que este hombre Moisés, a pesar de todos esos encuentros, de esas cosas de verdad impresionantes, sobrenaturales de Dios, sin embargo, él dice: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Otro de los hombres que quizá tuvieron grandes encuentros con él fue, por ejemplo, Isaías. Sin embargo, Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Jeremías, que tiene una presencia y que llega a decir: Señor, soy como un niño. Porque eso es lo que somos de verdad ante las revelaciones grandes del Creador. Lo único que podemos llegar a decir es como estos hombres que verdaderamente reconocieron delante de quién estaban. Job, por ejemplo. Job, que después de haber tenido una revelación tan grande de parte del Señor, le dijo: soy vil, Señor, y me arrepiento hasta el polvo y la ceniza. ¿Por qué? Porque verdaderamente te ves pequeño ante la presencia de un Dios tan grande, tan formidable, tan impresionante. Así que independientemente de lo profundo que pueda ser nuestro conocimiento teológico, siempre habrá mucho sobre la naturaleza y el carácter de Dios que seguirá siendo un misterio para nosotros. Va a haber reservas ahí. Medita por algún momento algunas preguntas que le realizó Dios a Job. ¿Qué preguntas le hizo? A ver si ojalá usted o yo podamos contestarlas. Pero por ejemplo, Dios le dijo a Job: oye Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Oh, qué pregunta. Oye Job, ¿estuviste conmigo? ¿Tú me tomabas el listón para medirla? Job, tú llevabas el metro, ¿verdad? Yo te indicaba, tú ibas midiendo. ¿Sí, Job? Oye Job, ¿tú me ayudaste a cerrar las puertas del mar? ¿O cómo le hice yo para que el mar se mantenga donde está, Job? Son unas preguntas que verdaderamente tienen una profundidad para preguntarnos: ¿quién es ese Dios al cual nosotros adoramos? Le hizo otra pregunta: ¿quién encerró con puertas al mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Te levantas en la mañana y le dices al cielo: hoy quiero que amanezca, mañana no. ¿Eso has hecho tú, Job? Le dice una cosa más: te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte.
Yo me pregunto qué será eso de la sombra de muerte, porque también encontramos esta porción precisamente en el Salmo 23. ¿Qué tendrá que ver? Las profundidades que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Así que bueno, preguntas como estas, en las cuales se encerró precisamente el pensamiento de ese hombre Job, en la cual también le hizo otra pregunta y le dijo: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de las batallas? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu de inteligencia? ¿Quién puso por su cuenta los cielos como sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? ¿Qué profundo es esto? ¿Qué grande es Dios? Nos preguntaríamos. Y si en esas preguntas que podemos hacernos, podemos incluir aquella, el por qué Dios nos ama, sencillamente ni usted ni yo tendríamos la respuesta. ¿Cómo es que Él nos escogió? ¿Cómo es que Él nos ama? ¿Cómo es que no nos ha desechado a pesar de los errores que hemos cometido? ¿Está conmigo? Uno de los hombres teólogos que sin duda fue uno de los grandes hombres que nos revelaron muchas verdades de las Escrituras, llamado Juan Calvino, él dijo que Dios nos habla como si estuviera balbuceando. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que muchas de las cosas, cuando Dios se dirige a nosotros, es como cuando tú le hablabas a tu bebé. ¿Cómo le hablabas a tu bebé? ¿Con elocuencia? ¿Con grandes palabras? Balbuceabas para dirigirte a Él. Y así, en muchos pasajes de la Biblia, nosotros vemos que Dios nos habla de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque si Él nos hablara en otro lenguaje, sencillamente no lo entenderíamos. El Salmo número 91, que es un salmo muy conocido, y que en el versículo 1 nos muestra de qué manera Dios nos habla. Y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pregunto, ¿usted entiende esto? ¿Qué quiere decir Dios con que el que habita al abrigo? ¿Usted sabe lo que es un abrigo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Pues que nos cuida, que nos guarda. Pero para que nosotros podamos entender su lenguaje, Él tiene que utilizar diferentes figuras con el fin de que uno pueda trasladarse y llegar a comprender cuál es el mensaje de Dios. El versículo 4 de este mismo Salmo 91 dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pregunto, ¿Dios tiene plumas? ¿Dios tiene alas? ¿Dios vuela? ¿O simplemente utiliza un lenguaje para que te des cuenta de qué manera Dios te cubre, te arropa, te protege? Esas son las figuras por las cuales Dios entonces se dirige a nosotros. Entonces podríamos decir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Ningún ser humano tiene esa capacidad. Romanos en el capítulo número 11, Romanos capítulo 11, versículo número 33, respalda precisamente esta gran verdad. Dice en el versículo número 33, fíjese nada más: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidades. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde? Diga conmigo: en lo profundo. Y usted quiere estar ahí encimita. Y con lo encimita usted se conforma. Cuando dice oh profundidades de las riquezas,
de las profundidades de las verdades de Dios, permítame, esto está muy hondo. Esto requiere más allá de lo que hemos dado nosotros. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol San Pablo: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cómo podemos llegar a entender esa mente? La mente de Dios. ¿No han impactado en este tiempo hombres con mucha sabiduría? Hombres que tienen tanta capacidad. A mí me sorprende. A mí me sorprende la capacidad de muchos hombres con tanta inteligencia, tanta sabiduría y retención. Pero la mente de Dios es otra cosa. Es algo impresionantemente grande. Por lo tanto, a la luz de este versículo nos damos cuenta que existe una barrera que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. Porque nosotros somos seres finitos, Dios es infinito, y precisamente ahí radica el problema. Él es infinito, nosotros finitos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Sus pensamientos son más grandes, sus caminos son más largos. Ahí es donde está el problema. Cuando yo no me doy cuenta quién soy, quién es Él, entonces yo no avanzo. Pero cuando llego a reconocer quién es Él, quién soy yo, entonces voy a tomar la posición que tengo. Ahora bien, mire, ¿cómo puede algo que es finito comprender algo que es infinito? Los teólogos precisamente medievales tenían una frase que se hizo común en la iglesia cristiana: lo finito no puede contener a lo infinito. Yo le puedo ejemplificar porque mi trabajo es la electricidad. Cuando nosotros utilizamos focos de 12 volts, si usted utiliza un foco de 12 volts, lo pone a 120, pues se funde. No se diga si lo ponemos en una luz trifásica, 12 volts, un poquito chiquito, con una luz trifásica, la desbarata. Imagínate tu mente, tu razón, con la razón de Dios, la sabiduría, la grandeza. Ahora, más allá, yo me estoy yendo lejos porque estoy poniendo como ejemplo un poquito de 12 volts, pero últimamente nosotros utilizamos el foco LED, que solamente tiene 3, fíjese, 3 amperes o 5 amperes, porque es así como checamos las pulsaciones de la computadora. Ahora, más o menos por ahí andamos nosotros, contra la potencia grande del Señor. Por eso es que mucha gente, al comenzar, a veces se desespera: es que no entiendo, es que no comprendo. Es que es un proceso en el cual vamos nosotros aprendiendo. Ahora es importante que aclaremos que la doctrina de la incomprensibilidad de Dios puede no ser bien entendida. Puede sugerir que como lo finito no puede aprender a lo infinito, entonces es imposible llegar a conocer nada sobre Dios. Porque si Dios está más allá del entendimiento humano, entonces solo nos queda un altar a un Dios desconocido. Le recuerdo el pasaje, por ejemplo, de los griegos, que lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Ellos buscaban alguna explicación de lo que es Dios. Se dieron por vencidos. A pesar de que los griegos, una gran sabiduría, hombres que todas las mañanas se paraban en la plaza a ver qué nuevo había, pero no encontraban qué es Dios, cómo es Dios. Por eso precisamente el Evangelio de Juan va dirigido a los griegos. Usted estudie el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Señor, por qué el Espíritu Santo reveló a Juan que tenía que iniciar el Evangelio con el dicho o el versículo que dice: en el principio era la palabra? Porque los griegos ya entendían que la palabra era el verbo de Dios. Ellos sabían ya que al hablar del verbo de Dios era la acción de Dios, era la razón de Dios, la mente de Dios. Cuando Juan le dice a los griegos: en el principio era el verbo, era la palabra, era la razón de Dios, fíjese, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ellos entendieron perfectamente qué les trataba de decir.
y que esa razón, esa palabra, se hizo carne. Y ellos lo entendieron. Ahora, nosotros no podemos tener un día aquí, ¿verdad? Imagínense nuestro letrero: al Dios no conocido. Claro que no tratamos de decir eso. La incomprensibilidad de Dios tiene otro sentido. No quiere decir no lo entendemos, no lo podemos conocer. Quiere decir algo distinto. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios no significa que no podemos llegar a conocer nada sobre Dios. Más bien significa que nuestro conocimiento es restringido, limitado precisamente por nuestra humanidad. En realidad significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado, que no podremos alcanzar el conocimiento total de Dios en esta vida, y que siempre tenemos que estar aprendiendo. ¿Cuándo? Siempre. Ya vamos entrando al tema. Ya espero que lo pueda depositar en un lugar correcto a través de esto, porque nosotros podemos conocer a Dios en la medida que Él decida revelarse a sí mismo a nosotros. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Ponga atención. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de qué? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo lo que conocemos de Dios tiene que ver con algo que Él nos ha revelado en su palabra. Ahora bien, lo finito entonces que somos nosotros puede aprender a lo infinito. ¿Está conmigo? Lo finito puede aprender a lo infinito, pero lo finito no podrá nunca contener a lo infinito en sus manos. Siempre habrá algo más de Dios que lo que podemos aprender. Siempre. Mi hermano, mi hermana, no hemos llegado a la totalidad del conocimiento de Dios. Siempre hay algo nuevo que aprender. Hay quienes tristemente piensan que ya lo saben todo acerca de Dios, y precisamente ahí es donde salen las herejías. Porque un hombre piensa que porque ya leyó una vez la Biblia ya lo sabe todo, piensa que porque tiene 5 años de ministerio ya lo sabe todo, y comienza a sacar sus propias teorías sin ir a una información confiable. Hay quienes han llegado a decir: ¿y yo para qué entro, voy a un instituto si Dios me revela todo? Permítame, nosotros necesitamos sujetarnos a una enseñanza. ¿Sabe? Yo tengo poco predicando en comparación de nuestros pastores.
35 años predicando, 40 años pastoreando. ¿Ustedes creen que conozcan la Escritura en una parte? Sí, por lo menos saben más que nosotros. ¿Está de acuerdo? A mí me encanta de verdad sentarme con los hombres de Dios. Yo le recomendaba ir al seminario. Oye, me quedé impactado. Digo, wow, qué profundidades. Entonces te das cuenta que necesitas aprender. ¿Está conmigo? Amén. Otros más se llegan a inflar tanto con el conocimiento que sacan doctrinas heréticas completamente. Ya le platiqué la nueva enseñanza que anda, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza nueva que acaba de salir? Está a la moda, porque a veces pareciera que la enseñanza se pone a la moda. Y bueno, ahorita la moda es que están predicando que el Espíritu Santo es mujer. ¿Qué le parece? Que porque si hay un padre y hay un hijo, ¿quién lo engendró? Y que por lo tanto entonces, fíjense nada más las aberraciones, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que el Espíritu Santo fue el que engendró. Y que entonces fíjense que el Proverbios 31 que halaga a la mujer, que ese proverbio va dirigido al Espíritu Santo. ¿De dónde sacan esas cosas heréticas? Precisamente de la falta del conocimiento de Dios y el que mucha gente no llega a comprender las Escrituras y comienza a hacer sus propias teorías, sus propias iglesias, y es ahí donde tuerce la verdad de Dios. ¿Glorifica al Señor? ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué se rebeló contra Dios? A ver, Satanás está en un buen lugar. Bueno, Lucifer, se entiende, está a cargo de muchas actividades de Dios. Está cerca del Señor. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué se rebeló? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue su problema? Su problema fue que sintió conocer del todo a Dios. ¿Satanás sabía que Él es omnipotente? Claro. ¿Sabía que era omnisciente? ¿Sabía que es omnipresente? ¿Sabía que era verdad? ¿Sabía que era justicia? Porque es un ángel que en el momento que peca es condenado. Él no quedó sujeto a una gracia, una oportunidad, no. ¿Por qué? Porque sintió precisamente que ya conocía del todo a Dios. ¿Cuál es el problema del cristianismo hoy en día? Sienten que ya lo saben todo. Ay, hermano, ¿yo cómo voy a ir a escuchar de salvación? Pues a mí me gustó la actitud del día jueves de los hermanos. Y qué bueno de verdad que el Señor les bendiga, y estoy dispuesto a eso. ¿Sabe por qué? Dijeron, hermano, ¿qué le parece si nos regresamos un poquito a la doctrina? Bueno, pues si yo me considero que me hace falta conocer más qué es la salvación, cómo se recibe la salvación, quién es el Salvador, pues entonces debo de ser humilde. Si mi postura es, hermano, yo todavía ni orar sé, pues vamos a aprender a orar. Si yo le preguntara a usted sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿usted me lo explicaría en la Biblia? ¿Usted me lo explicaría aquí con la Escritura? Si yo le preguntara un versículo donde nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿usted lo tiene? Ese es el problema, mis hermanos, hoy en día. Oiga, perdónenme, nosotros no nos vamos a recibir de algo. Si nosotros estuviéramos como en los secular, pues entonces cada 3, cada 6 años, cada 9 años recibiríamos un diploma que dice graduado. Pero nosotros no. El conocimiento de Dios, Moisés llevaba 80 años y todavía no lo conocía. ¿Sí está conmigo? A veces con 3 años ya quieres hacer lo que a ti te parece, y con 1 año más. ¿Verdad que es poco tiempo?
¿Y verdad que es poco estudio? ¿Es que le pasó a Satanás? Dijo, ya lo conozco, ya sé todo, me voy a revelar. Había algo que todavía no conocía Satanás, que Dios se lo mostró en la cruz. ¿Sabe qué le mostró? Porque aquí mismo lo dice, que si hubiesen conocido al Señor, nunca lo hubiesen crucificado, porque ellos no sabían que el Hijo de Dios iba a resucitar. Si no, nunca lo crucifican. ¿Qué le mostró Dios a Satanás en la cruz? Una faceta más de su carácter, que Él era gracia. ¿Por qué Dios permitió que Satanás se rebelara, hiciera caer a la humanidad? ¿Por qué Dios lo permite? Porque había algo más que iba a dar a conocer al mundo, un atributo más que se llama gracia. ¿Dónde mostró su gracia el Señor? Ahí en la cruz. Le mostró que Él también perdona pecados. ¡Qué bueno es Dios! Mi hermano, no te detengas. No te conformes con el conocimiento que hay en ti. Todavía hay mucho, mucho más que conocer de parte de Dios. Y créemelo, vamos a estar muchos años. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos estudiando aquí? Ya 7 meses. ¿Qué hemos visto? Pues, a lo mejor sí, muchas dice mi hermana, pero es nada del estudio. A lo mejor nos sentemos aquí, ¿qué le parece a usted? 5 años, 10 años. Ay, hermano, yo ya me aburrí, ya estoy esperando a ver cuándo acaba. Espérame, ese es el problema. Ay, hermano, yo ya leí 3 libros de la Biblia. Ese es el problema, que no llegas a un conocimiento pleno cuando desistes. ¿Sabe por qué no le entregué el manual el día jueves? ¿Quiere que le sea sincero? ¿De verdad quiere que sea sincero? Porque no lo va a estudiar. ¿Cuántos manuales que te han entregado los has estudiado del principio? A veces tomamos una lección y en la segunda, en la tercera cerramos libros, ¿sí o no? Empezamos la lectura de un libro de Dios, porque a veces te interesa más lo secular que las verdades de Dios. Te estoy hablando del cristianismo. ¿Cuántos libros cristianos has leído? ¿Y sabes por qué? Porque sientes que ya lo sabes. Y bueno, por eso es mejor que estudiemos, porque así lo vamos a terminar. Yo me he deleitado mucho ahora que estamos estudiando libros. Yo estoy maravillado, acabamos el Éxodo el día miércoles. Año y medio estudiando. Pero ¿sabes cuánto conocimiento contiene ese libro? Así que te invito. ¿Cuál es el fin de eso? Comprométete, tú con Dios. Y se lo hemos dicho y se lo voy a decir siempre. A mí me da mucho gusto que usted venga y pregunte, que usted venga y participe, que usted venga y nos haga saber. Quizá haya cosas que nosotros no sabemos, pero haga el propósito de crecer en Dios. Que seamos una congregación verdaderamente que tenga el conocimiento. Pero para eso se requiere un compromiso y se requiere un esfuerzo. Ya nos dijo amén. Amén. Martín Lutero hizo referencia a 2 aspectos y con esto termino: el secreto y lo revelado. Hay cosas que le pertenecen únicamente a Dios. Por ejemplo, ¿cuál, hermano? Bueno, pues en una totalidad no podría explicarle. Si alguno de ustedes me llegara a preguntar en algún momento: oye, hermano, ¿cómo estuvo eso de que, pues usted sabe que estaba Elías fue arrebatado, su sucesor se quedó en su lugar? ¿Quién? Eliseo pide una doble unción, ¿verdad? Cuando antes de que se vaya Elías le dice: pues mi deseo es tener una doble unción de lo que tú tuviste. La vida de Eliseo estuvo llena de milagros, de cosas maravillosas. Sin embargo, llegó el día en que él murió. ¿Está de acuerdo? Entonces fue sepultado Eliseo, pero cuando hay una guerra
Es ahí lo profundo, cosas muy profundas de la Escritura, que dice que en la guerra le disparan a una persona y esa persona cayó exactamente donde estaba sepultado Eliseo. ¿Está conmigo? Y dice que resucitó ese hombre con los restos de Eliseo. ¿Cómo está eso? Son cosas profundas de la Escritura. Otra cosa profunda, cuando está Josué peleando en batalla y le dice: sol, detente, y se detuvo. Cuando el sol se entiende que está siempre firme. Y bueno, pues podríamos sacar muchas profundidades. Si usted me habla de un pasaje, cuando llega una mujer, va con el rey y le dice: oye rey, vengo a decirte que el día de ayer ella y yo, otra mujer y yo, hicimos un convenio porque había hambre en la tierra, y dice, quedamos ella y yo el día de ayer que como teníamos mucha hambre, cocináramos primero a su hijo y nos lo comíamos, y luego cocinábamos el nuestro y nos lo comíamos. ¿Cómo está eso? Y ayer nos comimos ese, su hijo, y hoy que nos íbamos a comer el de ella, ya no quiso. ¿Lo ha leído eso? Creo que no, ¿verdad? Son cosas aquí en la Escritura que tienen una profundidad y que el Espíritu Santo sabe por qué lo puso. Hay unas a las cuales podemos acceder, hay otras a las cuales no. Deuteronomio 29, y así termino en esta mañana. Y el hombre, bueno, pues él puede llegar a saber mucho, pero no es Dios. Deuteronomio 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Las cosas qué? La incomprensibilidad de Dios tiene que ver con eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, nosotros trabajamos a la luz de lo que Dios nos ha revelado, y debemos de conformarnos con lo que está aquí. Esto es suficiente. Lo revelado, ¿para quién es? Para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos. Aquí está toda la verdad de Dios. Todo lo que Él ha querido, aquí lo ha plasmado. Así que bueno, pues nuevas enseñanzas, pues como de dónde. Si este bendito libro ya fue cerrado, quisiéramos llegar a entender toda esta sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el principio de la inteligencia es el apartarte del mal. Cuanto más tú te apartas de pecar, quiere decir cuánto conoces tú a Dios. Póngase de pie en esta. Por lo tanto, estamos agradecidos por lo que Él se ha revelado a nosotros. ¿Está de acuerdo? Él es mi Salvador, Él es mi Señor, mi Dios. Y bueno, pues no por nada pierdas unos momentos de estar en su presencia. Dale gracias a Dios, ahí donde estás. Padre Santo, muchas gracias te doy. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús te bendecimos, te exaltamos, Rey de gloria.
depende de los hombres, sino de ti. Porque tú a quien quieres te revelas, Señor. Muéstranos tu palabra y tu verdad. Que cuando tus hijos y tus hijas abran las escrituras, Señor, las puedan entender. Porque lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, Dios. Gracias por estos momentos. Ya te pedimos por nuestras necesidades, por mi hermano Daniel, Dios, por su hijo. Papito Santo, desde aquí juntos intercedemos. Lo ponemos en tus manos a él y a su pequeño. Gracias, Dios, gracias, Señor. Ayúdanos a caminar, a seguir adelante. Porque cuanto más te conozcamos, Señor, nuestra pisada será más firme en esta tierra. Sabemos que en su totalidad no llegaremos a conocer tu carácter. Pero antes de dejar esta tierra, Dios, queremos conocerte más y más. Queremos honrarte en esta tarde ya, Señor. Bendecirte y exaltarte. Pedirte que te quedes con nosotros, que vayas con nosotros. Que la paz, el gozo y sobre todo la bendición esté sobre nuestra cabeza, sobre nuestra vida y nuestra descendencia, Señor Dios. Guarda sobre todo nuestro corazón de pecar, nuestras manos, no permitas que caigamos en tentación. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.